¿Qué tal? Muy buenos días, les saludo desde la Ciudad de México. Está haciendo bastante frío. Me he trasladado desde Mérida, Yucatán, en donde estamos viviendo mi familia y yo, para atender algunos asuntos urgentes, acompañamiento pastoral, pero también visitando a la familia, a algunos amigos, y ha sido de mucha bendición este viaje. Estoy con mi corazón lleno y lleno de gratitud delante del Señor porque el Señor ha hecho cosas hermosas en este viaje, además de permitirme ver a mi madre amada, a mis hermanos y algunos hermanos en la fe que también amo con todo mi corazón. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, una coalición árabe formada por Egipto, Jordania e Irak atacaron de manera sorpresiva a Israel. La nación hebrea, de manera sorprendente y milagrosa, lanzó un ataque contra la Fuerza Aérea Árabe. Al finalizar la guerra, en solo 6 días, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Este fue el titular que apareció publicado en la edición del 26 de junio de 1967 del periódico Jerusalén Post. Huestes celestiales invisibles no vistas por hombres mortales visitaron a los israelitas cuando estaban amenazados con destrucción por los egipcios. A este conflicto bélico se le conoce como la Guerra de los 6 días. Israel no esperaba ese ataque, pero tuvo las herramientas para hacer frente a sus enemigos. Estaba preparado para hacer frente porque tenía él la capacidad, porque conocía a sus enemigos, conocía el potencial que tenía, pero sobre todo sabía quién estaba a su lado. ¿Cómo enfrentas tú los conflictos que se presentan en tu vida? ¿Cómo afrontas las pequeñas o las grandes batallas, las grandes guerras que tienes día a día, esas batallas que estamos enfrentando todos en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia? ¿Cómo enfrentas tú las batallas? En diferentes iglesias hay algunos que tienen el enfoque de la guerra espiritual y algunos otros dicen que no le dan tanto crédito a este enfoque porque le dan mucho lugar al diablo. Y en ese enfoque dicen, Cristo nos ha dado la victoria y somos más que vencedores en Cristo y Él ya ha derrotado al enemigo en la cruz del Calvario. Pero aún así seguimos aquí en la tierra, aún así seguimos con batallas que tenemos que afrontar día a día. Y vuelvo a preguntarte, ¿cómo hacemos frente? ¿Cómo haces frente a las batallas que implican enfermedad, cuando ha venido enfermedad a tantos hogares, en tantas familias que hemos padecido enfermedad? ¿Cómo hacemos frente a la enfermedad? ¿Cómo nos mantenemos a flote en la pérdida de empleo que también está padeciendo mucha gente y muchas familias en este tiempo? Una escasez económica tremenda que estamos viviendo. ¿Cómo nos mantenemos a flote en medio de la pérdida del empleo? Pero, por ejemplo, ¿cómo enfrentamos la crisis de ansiedad? Esta crisis de ansiedad que ha llevado a mucha gente a quitarse la vida allá en la región donde estamos viviendo, donde el Señor nos ha llevado y que nos permite también servirle. Hay muchos casos de jovencitos que se están quitando la vida. Anteriormente era preocupante los suicidios en jóvenes de 19 en adelante, pero ahora los niños se están quitando la vida, edades de 12 años a 15 años. Está siendo muy preocupante en medio de la ansiedad que están viviendo, cómo no han podido hacer frente a esta situación y cómo se han quitado la vida en medio de la ansiedad, en medio de la depresión que se está viviendo por esta pandemia y todas las circunstancias de la vida. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo hacemos frente a la pérdida de un ser querido? Tantas personas amadas han fallecido en este tiempo. ¿Cómo hacemos frente a esas batallas? Porque son batallas que se presentan en nuestra vida también. ¿Cómo nos mantenemos firmes, por ejemplo, en medio de las tempestades de nuestro matrimonio que tiene que pasar? Estas tempestades que vienen a nuestra barca y nos mueven de un lado a otro, y que parece que a veces naufragamos ahí en medio del mar y que no encontramos la salida para salir adelante. Y muchos matrimonios también han fracasado en medio de esta crisis que estamos viviendo como sociedad a nivel mundial. ¿Cómo enfrentas las batallas en tu matrimonio que se te presentan día a día?
De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. Ahí en la palabra del Señor dice en Primera de Pedro 5:8, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una realidad, tenemos una batalla. Hay un enemigo de nuestras almas, el cual está buscando en qué momento hacernos caer. Eso es una realidad, lo dice la palabra del Señor, y tenemos que estar preparados para hacerle frente a esos ataques que tenemos del enemigo de nuestras almas, para salir victoriosos, para salir adelante en medio de las guerras, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. ¿Cómo hacemos frente y cuáles son las armas que el Señor ha puesto en nuestras manos? Es un hecho entonces que estamos en medio de un conflicto y tenemos que estar preparados. Vamos adelante. Las artes marciales mixtas son una combinación de técnicas provenientes de distintas artes marciales y deportes de combate. Generalmente se utiliza para la competición. Ahí en la televisión ahora vemos de manera muy común estas artes marciales mixtas. El luchador tiene que descubrir cuál es su propia técnica en la que es más hábil, pero también tiene que desarrollar otras técnicas para hacer frente a los diferentes contrincantes que se le presentan. Cuando no está funcionando la técnica que para él es la más adecuada y es en la que mejor se desarrolla, su equipo le indica que tiene que cambiar de estrategia, tiene que dejar esa estrategia que está siguiendo y entonces tiene que cambiar la estrategia. Y si está bien preparado, entonces va a salir victorioso, pero si no lo está, va a ser derrotado. Insisto, ¿cuál es el área? ¿Cuál es la forma como tú haces frente a las batallas que se te presentan? ¿Conoces los recursos con los que cuentas? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Conoces a quién está de tu lado? Porque eso implicará la victoria o por otro lado la derrota que tendrás en tu vida. Y no solo una, sino muchas. En la Biblia aprendemos de un personaje que tuvo que aprender acerca de sí mismo, acerca de su pueblo en donde vivía, pero sobre todo acerca del Dios que lo llamó para utilizarlo de una manera poderosa. Cómo él aprendió acerca de la gente que le rodeaba, tanto de sus amigos como, y de su pueblo de Israel, como también de sus contrincantes. Él tuvo que aprender con la práctica, con su vida misma, tuvo que aprender cómo hacer frente a las batallas que se le presentaban. Vayamos allá a la palabra de Dios. Si tienes un ejemplar cerca, te invito a que busques en Jueces capítulo 6. Y doy lectura de manera rápida. Es importante este contexto que lo leamos. Pon atención, por favor, ahí a partir del versículo 1. Voy a dar lectura un poco rápido. Síguelo con la vista, por favor. Los israelitas, repito, es Jueces capítulo 6 y vemos la historia de Gedeón. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni bueyes, ni ovejas, ni asnos. Llegaban con su ganado, con sus carpas, como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Estaban devastados, estaban acabados. Dice la Biblia que ellos acudían, corrían hacia las montañas, hacia las cuevas, se escondían porque los atacaban constantemente, porque estaban siendo asediados por los madianitas. Pero además lo que dejaban de sus campos venían todas las personas de los madianitas y acaban con todas sus cosechas, con todos sus animales, con todo lo que tenían. Estaban devastados, estaban acabados. El pueblo de Israel se sentía angustiado porque no sabía la manera para salir adelante y es en ese momento que claman al Señor pidiéndole su ayuda. Dice la Biblia en el versículo 7, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder.
También los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Aquí el Señor les está contestando la razón de todo aquello que estaban viviendo, la causa del mal que había sobrevenido sobre ellos, porque se habían alejado, porque no habían volteado su vista al Señor. Cuando estamos viviendo crisis, cuando estamos viviendo caos, cuando vienen conflictos a nuestra vida, tenemos que analizar, tenemos que revisar cómo ha sido la relación con el Señor y si le hemos obedecido, porque entonces, si nosotros hemos caminado de manera recta delante del Señor, el Señor también quiere prepararnos y quiere guiarnos acerca de cómo está permitiendo que crezcamos en nuestro camino de fe. Pero si no le hemos obedecido, si le hemos dado la espalda, entonces también podremos encontrar la respuesta a la situación que estamos viviendo. Vayamos allá adelante. Ahí en el versículo 11 dice de Jueces 6, Jueces capítulo 6, dice la palabra del Señor: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Gedeón estaba haciendo lo que tenía que hacer. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del conflicto, Gedeón se levantaba temprano en la madrugada para trigar el trigo, para esconderlo de la mano de los madianitas. Hay veces que cuando somos profesionistas terminamos la carrera y salimos y queremos un puesto de gerencia, como en alguna ocasión me buscó un joven que iba recomendado, yo estaba laborando en el periódico Reforma y llega y me dice, me manda a tal persona y él me está recomendando y pues quisiera un puesto de reportero. Obviamente yo no tenía la capacidad ni siquiera para contratarlo, solamente le tenía que mostrar el camino en donde había posibilidad de que quizá él pudiera ocupar un puesto, pero bueno, me dice que quería de reportero. Y para ser asistente de reportero había un proceso muy complicado y muy difícil, pero él quería de reportero. Y yo le pregunté, oye, ¿y no quieres de editor? Y me dice, sí, sí es posible, sí. Y él acababa de terminar la carrera y para ser editor se requerían muchos años de experiencia, mucho conocimiento y ser muy hábil en el periodismo y sin embargo él quería de reportero o como jefe de reportero. A veces cuando terminamos la carrera empezamos queriendo que nos den todo el honor y toda la pleitesía y que nos pongan como jefes cuando la realidad es que tenemos que empezar desde abajo. Ahí es donde se empieza, limpiando, barriendo. Ahí tendríamos que iniciar para conocer todo el proceso. Gedeón es lo que está haciendo lo que tenía que hacer en su momento. Está limpiando el trigo y escondiéndolo. Eso es lo que tenía que hacer, eso era lo que le correspondía. ¿Estás haciendo lo que te corresponde en este momento? ¿O estás queriendo aquello que tú anhelas alcanzar, pero que quieres brincarte todo el proceso? Porque el Señor te lleva por un proceso, te educa, te capacita, te instruye, para que cuando llegue el momento entonces puedas disfrutar a manos llenas de todo lo que el Señor te ha dado. Cuando el Señor se le presenta, le dice, varón esforzado y valiente. En medio de la crisis que vivía su pueblo, Dios tenía planes para levantar a aquel joven que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dios lo estaba puliendo. Dios estaba puliendo su vida. Dios lo estaba utilizando desde abajo. Dios quiere utilizar tu vida en este tiempo de crisis, pero tienes que hacer lo que te corresponde.
Gracias a Dios que el Señor nos da las herramientas, pero el Señor nos lleva paso a paso para entender cómo tenemos que desarrollarnos, cómo tiene que Él desarrollar nuestro carácter en nuestra vida para que podamos alcanzar todo aquello que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros para usarnos de manera poderosa como también lo hizo con Gedeón. Seguramente Gedeón no se levantaba a las 10 o a las 12 del mediodía. Se despertaba seguramente temprano o en la madrugada. Aprovechaba el día para trillar el trigo y para esconderlo de mano de los madianitas. Levántate temprano, es necesario que te levantes temprano, que te esfuerces y hagas lo que te corresponde hacer en este día y en cada uno de los días que el Señor te da de vida. Si tienes que levantarte a barrer, a limpiar el piso, eso es lo que te corresponde en este momento. Me tengo que levantar temprano en este tiempo para acompañar a mi hijita. Puedo laborar en casa, gracias a Dios, porque ahora se han invertido los papeles, les he compartido. Mi esposa se va a trabajar temprano, yo me quedo con mi hijita, mis hijos Judá y Leví, que tienen 14 y 16 años. Ellos ya están solos en la secundaria y en la preparatoria, aunque toman clases a distancia desde la casa, pero ellos tienen ya todo el control y el conocimiento para hacerlo. A quien tengo que apoyar en este momento es a mi hijita Keila de 8 años. Y entonces tengo que acercarle los libros, tengo que explicarle, tengo que repetirle. Cuando la maestra dijo algo y ya no escuchó bien, me pregunta las cosas. Tengo que tenerle también todo listo. Tengo que ayudarle con las tareas. Es decir, esa es mi labor en este momento y la hago con mucho gusto. Esa es la parte que tengo que hacer. Tengo que barrer, tengo que limpiar, tengo que preparar el desayuno. Eso es lo que me corresponde. Tienes que hacer lo que te corresponde en este momento. Porque si no amas, si no aprendes a apreciar lo que Dios te está poniendo en este momento, no te puede llevar al siguiente nivel, no te puede llegar a la siguiente etapa. Tienes que hacer lo que te corresponde en este momento, como lo hacía también Gedeón. Seguramente muchos estaban desesperados, muchos estaban angustiados. Dice la Biblia que huían hacia la montaña, que se escondían incluso en las cuevas. Pero muchos seguramente no hacían nada. Solo se veían saqueados por los madianitas. Pero Gedeón era un varón esforzado. Iba contra la corriente, se esforzaba por bien de su pueblo. Eso es lo que el Señor te indica el día de hoy. Tienes que esforzarte el doble, tienes que esforzarte por lo que está en tus manos por hacer en este momento. Tienes que ir contra la corriente. Si todos los demás están acostados, si todos los demás están descansando, tú tienes que levantarte, tú tienes que esforzarte, porque en esa medida también Dios va a usar tus manos, Dios va a usar tu talento. Gedeón se esforzaba por bien de su pueblo. En medio de la crisis es cuando se prueba el carácter de la gente. La crisis que estamos viviendo es una buena oportunidad para que nos esforcemos el doble o el triple, repito, para esforzarnos por los que amamos, por quienes están alrededor de nosotros. Ellos esperan que demos un extra. ¿Estás dispuesto a darlo? Gedeón conocía además las obras que Dios había hecho en medio de su pueblo. Él argumenta y le dice al Señor cuando se presenta el ángel del Señor, él sabía de todas las obras que el Señor había hecho en medio de su pueblo, sabía de todo lo que el Señor había hecho desde que los sacó de Egipto, cómo los trajo con mano poderosa, cómo los llevó a conquistar esa tierra. Y Gedeón conocía todas esas palabras. Él conocía de todo lo que el Señor había hecho. ¿De qué manera te estás preparando? ¿Cómo estás buscando cada día para conocer las obras del Señor? ¿Cómo te presentas cada día delante de Él para tener una relación más íntima y personal con el Señor? Porque Gedeón conocía, insisto, lo que el Señor había hecho en otro tiempo. ¿Cómo aprendes tú cada día de la Biblia, de la palabra del Señor? ¿Cómo haces, qué haces para desarrollar más esa relación personal que te lleva a crecer como persona, esa relación íntima con el Señor que te hace crecer en todos los ámbitos de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Gedeón conocía la situación que vivía su pueblo, conocía de la desesperación y conocía de la necesidad que tenía su pueblo. Le dice al ángel del Señor, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Es sincero delante del Señor.
Es sincero como tú también puedes serlo. Gedeón fue sincero y le dice al Señor, pues estamos devastados, el Señor se ha olvidado de nosotros. Mira la angustia que estamos viviendo. Él está siendo sincero delante del Señor. Tú puedes ser sincero delante del Señor también. Tú puedes abrir tu corazón y decirle cómo te sientes en este momento, cómo te sientes con la enfermedad, cómo te sientes cuando has perdido un ser querido, cuando te sientes ansioso ahí todavía en el encierro en tu casa. Tu joven que me estás escuchando, puedes presentarte delante de Dios y hablar con Él de manera personal, como hablas con tu mejor amigo, como hablas con tus papás. También puedes hacerlo con el Señor. Él es sincero delante del Señor y abre su corazón. Y dice ahí el versículo 14 de Jueces, capítulo 6, el Señor lo encaró y le dijo, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Con tus fuerzas, le dice el Señor, con aquello que yo te he dado, con esa capacidad que tienes, no con lo que no tienes. Así también te dice el Señor, con esa fuerza que tienes, con los dones que el Señor te ha dado, con la capacidad que el Señor te ha dado, con las posibilidades y con el talento que Dios te ha dado. Dios te quiere levantar y te quiere usar. No añores lo que tiene alguien más. No anheles lo que tiene alguien más. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado facultades y esas facultades son las que Dios quiere usar para hacer una obra grande en tu vida. Con tus propias fuerzas, le dijo a Gedeón, con tus propias fuerzas es que el Señor te quiere usar también el día de hoy. Versículo 15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia. Aquí vemos el concepto que Gedeón tenía sobre sí mismo, que puede haber sido cierto o no. Él decía que era de la tribu, del clan más pequeño y que él era el más insignificante de su familia. Quizá era el más débil, quizá era el más pequeño. Quizá era cierto que su clan era el más débil, el más pequeño también. Pero lo importante no era el concepto que tenía de sí mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos consejos de desarrollo personal? El concepto que tú tienes de ti mismo, tienes que pensar bien sobre ti mismo, tienes que tener un buen concepto de ti mismo y eso es importante, pero lo más importante es el concepto que Dios tiene de ti. Y déjame decirte que Dios tiene un hermoso concepto de ti. Por eso es que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti, para salvar tu pecado, para renovarte, para establecer una relación personal contigo. ¿Cómo no serás valioso para Dios? Por eso te digo que antes que el concepto que tú tengas de ti mismo, está el concepto que Dios tiene de ti y Él ha invertido muchísimo para acercarse hasta ti, para mostrarte cuánto te ama, cuánto ha hecho por ti. Dios tiene un buen concepto de ti. Y no solo eso, sino que Dios te quiere usar para su obra, para su gloria. Dios te quiere levantar, Dios te está puliendo para usarte de manera gloriosa. Ese es el concepto que Dios tiene de ti. Ese es el concepto que Dios tenía también de Gedeón. Vamos adelante, ahí en el versículo 16 dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Ese es el concepto que Dios tenía de Gedeón. Esa era la manera como Dios sabía que lo iba a usar. El Señor estaba con él. El Señor le había dado una capacidad, le había dado un talento y con esas mismas fuerzas Dios lo iba a usar. Pero además le dice como si fuera un solo hombre, tú vas a derrotar al ejército de los madianitas como un solo hombre. Es diferente si uno piensa enfrentar a un ejército y si piensa enfrentar a un solo hombre, ¿cierto o no? Es diferente, la perspectiva cambia, la seguridad en sí mismo también cambia. Y la seguridad de lo que Dios te está diciendo también cambia. No es lo mismo si el Señor te dice vas a enfrentar a un ejército a que te diga vas a enfrentar a un solo hombre, porque así le está diciendo a Gedeón, vas a enfrentar al ejército, pero como si fuera un solo hombre. Y entonces, aquí le está diciendo que es con las fuerzas que el Señor le ha dado, que Él está con él y que va a hacerlo como si fuera un solo hombre, pero déjame decirte que para eso tenía que estar preparado, aún para luchar con un solo hombre, tenía que estar preparado.
Aun si tu batalla es con un solo hombre, tienes que estar preparado para vencer en esa lucha que se te presenta el día de hoy. Es como si fuera un solo hombre. Esas batallas fuertes, esas tempestades que tienes que enfrentar, es como un solo hombre, pero tienes que estar preparado para salir victorioso. Tienes que estar preparado y entender la capacidad que Dios te ha dado, entender a tu enemigo, también saber cuáles son las artimañas del enemigo. Tienes que saber quién está de tu lado y si Dios está de tu lado, entonces puedes ser más que vencedor, pero tienes que tomar todas las armas que Dios acerca para ti, para que tú seas más que vencedor. Un hermano de la congregación en la que estamos asistiendo y sirviendo, él ha sido marino y me comparte que en la marina se aprende a ser disciplinado y que además tu comportamiento tiene que ser igual adentro que afuera, con el uniforme y sin el uniforme, que tienes que desempeñarte, tienes que hablar de manera correcta si estás adentro de la marina o si estás afuera. Aún tus comentarios reflejan la disciplina que debes de tener como marino. ¿Estamos siendo disciplinados como cristianos? ¿Estamos hablando de la misma manera dentro de la iglesia que fuera de ella? ¿Nuestro actuar está siendo igual dentro de la iglesia que fuera de ella? Hay muchas cosas que tendríamos que aprenderle a los marinos. Esa disciplina que tienen ellos, tienen un reglamento, tú también tienes un reglamento y ese reglamento está aquí en la palabra de Dios, en la bendita Biblia. Y este es el reglamento que Dios ha establecido para tu vida, para que tú seas disciplinado, para que te conduzques, para que piensas, para que hagas en la línea que le agrada al Señor. Aquí está el reglamento. ¿De qué manera lo estás cumpliendo o lo estás ignorando? Aún tus comentarios tienen que de reflejar esa disciplina que hay en tu vida o la indisciplina que tienes. El desastre que hay en tu vida también se nota si no estás siendo disciplinado y si no estás tomando las armas que el Señor te está acercando para que seas más que vencedor. Los marinos, insisto, me comenta este hermano, que le mando un saludo, él conoce, él sabe de sí mismo, porque pues bueno, él ha sido marino y entonces él se conoce a sí mismo, pero él menciona que el marino es 24 horas al día, 7 días a la semana. El cristiano tendría que ser así también, no solamente cuando estás en la iglesia, no solamente cuando estás predicando, cuando estás compartiendo a través de internet, sino todo el tiempo. Esa disciplina se tendría que llevar a tu vida práctica en cada momento, en cada ocasión, porque esa disciplina también va a ser un elemento importante para que tú puedas ser más que vencedor en los conflictos que se te presentan, para que puedas estar capacitado para la guerra que tienes que afrontar día a día. ¿Cómo te preparas para la batalla? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo te enfrentas cada día a tu enemigo? ¿Cuál es la disciplina que llevas? Te pones la armadura del creyente porque eso es también parte de lo que Dios ha puesto a tu alcance. Vayamos a Efesios 6, donde nos habla de la armadura de Dios. No es la armadura del creyente, como a veces decimos, no es la armadura de Dios porque Él es el que la provee. Tú no puedes desarrollar, tú no puedes fabricar la armadura que te tienes que poner. Bueno, a lo mejor sí la puedes desarrollar, pero no es lo mismo que si utilizaras la armadura de Dios. Y eso es de lo que habla Efesios 6, de la armadura de Dios, no de la armadura del creyente. Es de la armadura de Dios porque Él es el que la provee para el creyente. Vemos ahí en Efesios 10, leo a partir del versículo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Esto es lo que Dios ha puesto, son las herramientas, es la armadura de Dios que el Señor te provee, que el Señor está poniendo para que tú puedas vestirla. Es la disciplina que tienes que tener. Es la manera como Dios te está levantando, como Dios está permitiendo que tu carácter sea forjado. Es la disciplina que tienes que tener entonces para poder hacer frente a todas aquellas batallas que te están presentando el día de hoy y que el Señor te ofrece la victoria, pero tienes que ser disciplinado, tienes que ser ordenado, tienes que tomar todas las herramientas que el Señor ha puesto a tu alcance para vencer al enemigo de tu alma en medio de todos los conflictos que tienes en este tiempo. ¿Qué te parece si oramos? Quiero orar por ti y ponerte en las manos del Señor, para que el Señor te guíe a toda verdad, para que el Señor bendiga la labor que estás haciendo en este momento, para que tú sigas siendo un varón y una mujer esforzado y valiente, para que tengas esa disciplina que puedes aprender en el reglamento que el Señor ha puesto en tus manos y en las mías para poder dirigirnos, la santa palabra de Dios, para que tus pasos sean dirigidos con la verdad del Señor y que puedas también tomar toda la armadura del Señor para que puedas estar firme y salir victorioso en esta batalla que estás librando. Oremos. Te alabo, Padre, y te bendigo. Has hecho tantas cosas por nosotros, Padre. Tu Hijo Jesucristo ha entregado su sangre en la cruz del Calvario, nos ha dado salvación. Gracias, Cristo, por tu amor eterno. Gracias por ese concepto que tienes de nosotros, Padre. ¿Cuánto has hecho por nosotros, Dios? Y aún así a veces no te valoramos, Padre, pero queremos entender, queremos recapacitar en todo lo que has puesto en nuestras manos, Padre. Queremos darte gracias por lo que estamos haciendo en este tiempo. No queremos añorar, no queremos estar inconformes, queremos glorificar tu nombre y darte gracias por lo que nos corresponde hacer en este tiempo, Padre. Ayúdanos a ser disciplinados, Padre, bendice a cada persona que esté escuchando. Guíale para ser disciplinado, Señor, para levantarse temprano, para levantarse, para presentarse delante de ti, para aprender cada día más de ti, para fortalecer la relación contigo, Padre. Guíales para ser disciplinados, Señor, en este camino de fe. Guíales, Padre, para que puedan hacer frente, Señor, con todas las herramientas que has puesto, con la armadura que tú nos provees, en el nombre poderoso de Jesucristo. Guíanos, Padre, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos capacite, Señor, para salir victoriosos en esa victoria que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Eso lo pedimos en su nombre y que a ti sea la honra y la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos. Aleluya. Amén. Me despido deseando que el Señor te siga bendiciendo, que te siga ungiendo, que te siga guiando a toda verdad. Y seguimos con este ministerio. Compártelo para que la gente también, más gente pueda escuchar la palabra del Señor. Síguete congregando, sigue acudiendo a la iglesia o si es en línea, sigue escuchando también la palabra. Busca un elemento para que tú puedas servir en tu comunidad. Y ahí como Gedeón, tú también te puedas levantar para ganar esta batalla con las herramientas que Dios está poniendo en tus manos. Y ahora clamamos para que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.